días. Sean bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos acompañan. Hoy es el segundo día de actividades de las jornadas de sensibilización de la neurodiversidad, organizadas por la Universidad de Colima y en alianza con el proyecto Entender y copatrocinado con el programa Erasmus y el programa de la Unión Europea. Nos acompañan la doctora Minerva Ortiz Valladares y la neuropsicóloga Cintia Raquel García Escarpita Ferrer, quienes nos van a proporcionar las conferencias del día de hoy. Para la primera ponencia, la doctora Minerva nos presentará el tema Neurodiversidad en la educación media y superior, principales características cognitivas. Ella es psicóloga por la Universidad de Colima, doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es creadora de la página de divulgación La Ciencia en tus Manos, enfocada en hacer llegar la información y el conocimiento a todos los espacios sociales. Además, es coordinadora del Semillero de Jóvenes Investigadores en la Universidad de Colima, que tiene como propósito invitar a la juventud a la investigación científica. Actualmente, ella realiza un postdoctorado en la Universidad de Colima relacionado con los efectos de la desnutrición en las etapas tempranas en el neurodesarrollo. Les invitamos a realizar preguntas o comentarios al final de la charla o como la ponente disponga, ya sea por los micrófonos o por el chat. Y en este momento le cedemos la palabra a la doctora Minerva. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Hola, buenos días. A ver, déjenme activar mi audio. Muy bien. ¿Sí se ve mi presentación y sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, el día de hoy les voy a compartir un poquito sobre lo que es, ya les ha dicho aquí, Fernanda, es sobre la neurodiversidad en la educación media y superior y cuáles son estas características cognitivas que se presentan en estas etapas y que tenemos que atender para poder apoyar a las personas con alguna neurodiversidad. Primero es importante que reconozcamos esto. La naturaleza es diversa, el cerebro humano también. Entonces, esta diversidad es lo que nos hace ser únicos, es lo que nos hace ser especiales y es esta configuración que tenemos individual lo que nos hace expresarnos de manera diferencial en nuestro día a día, en todos nuestros entornos, ¿no? Tanto educativos, profesional, social, y es algo que tenemos que valorar y que reconocer como algo importante. ¿Cómo surge? Creo que esto ya se ha visto, pero los manejo rápidamente, ¿no? Judith Singer en 1998 en su tesis doctoral, ella por primera vez maneja este término de neurodiversidad que busca promover la igualdad y la inclusión de las minorías neurológicas. Más adelante, Nick Walter, él decía que la diversidad de los cerebros y las mentes humanas y la infinita variación en el funcionamiento neurocognitivo dentro de la especie, él decía que teníamos que considerarlo eso, ¿no? Que sí, que las personas neurodiversas quizá tienen una configuración fuera de la norma, pero que eso no significaba que no tendrían las capacidades como para poder trabajar o incluirse dentro de sus múltiples actividades. ¿Cuál es la prevalencia? Entre el 15 y el 20% de la población comparte un desarrollo neurológico con algunos aspectos diferentes a la mayoría. Pero algo que tenemos que resaltar y que tenemos que saber es que este 15 o 20% son los diagnosticados, ¿no? Es lo que se tiene registro. Obviamente hay muchísimas personas que tienen alguna neurodiversidad y que no lo saben o no llevan tratamiento o no son diagnosticados, entonces pues no entran dentro de esta prevalencia. Sin embargo, pues están ahí, ¿no? Y el hecho de que no tengan un diagnóstico temprano dificulta un poco poder apoyarlos para poder, que puedan desarrollarse de manera óptima en sus primeros entornos, que es el entorno educativo. ¿Qué es la neurodiversidad? Bueno, son todas estas características que pueden ser neurológicas, sensoriales, comunicativas o sociales, como diferencias naturales en el ser humano. Cada uno tenemos cuestiones diferentes. Las personas con neurodiversidad estamos hablando que hay una diferencia más allá de lo de la norma, ¿no? Lo que la mayoría manifestamos, ellos lo tienen un poquito más diferente. Cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como profesionistas, la neurodiversidad no es una enfermedad que necesite una cura, ¿sí? Eso es principalmente, no es una enfermedad.
las personas se van a definir a sí mismos como neurodivergentes o neurodiversos, pero para dirigirnos tiene que ser muy importante preguntarlo, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de autismo, muchos les gusta que se les llame como autistas. ¿Por qué? Porque es como un sentido de que pertenecen a un grupo, esa sensación de social, de estar acompañado, lo tienen. Y a otras personas no les gusta, ¿no? Persona con autismo. Eso se tiene que preguntar directamente con la persona, más que nada, para respetar esta individualidad y la forma en la que él o ella percibe su neurodiversidad. ¿Cuáles son estas neurodiversidades? Hasta ahorita se han descrito o se entran dentro de este grupo, son autismo, dislexia, TDAH, síndrome de Tourette, discalculia, disgrafia, entre otras que se han estado intentando incluir, incluso algunas psicopatologías, están como esquizofrenia, se está buscando que se incluyan, ¿no? Dentro de este grupo de neurodiversidades. Entonces, ¿qué pasa con las personas neurodiversas? Ellos van a experimentar, van a interactuar y van a interpretar el mundo de formas únicas, ¿no? Una forma muy especial que puede llegar a convertirse para ellos en un desafío, en algo difícil. ¿Por qué? Porque la sociedad no estamos preparados para poder acogerlos. No tenemos esa sensibilización ante lo diferente, ¿no? Entonces, al haber algo diferente, su entorno no está preparado para poderlos apoyar. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. En realidad el problema no son ellos, el problema somos nosotros como sociedad que no hemos generado un entorno de inclusión, ¿no? Si hubiese ese entorno de inclusión, fuese diferentísima la forma en la que responden, la forma en la que nosotros los podemos apoyar. Entonces, estas demandas nos están hablando de que es como preponderante que ya se busque un espacio donde se cuente con, en primero, que nosotros como profesionistas tengamos las habilidades para poder trabajar con ellos. Segundo, que las universidades y las instituciones preparen espacios óptimos para su desarrollo y que se les dé como esta guía hacia aquellas, fijándonos primeramente en aquellas habilidades, ¿no? Que ellos tienen para poderlos sacar adelante, porque pasa mucho, igual como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos ciertas habilidades en las que somos mejores y entonces las fortalecemos, ¿no? Y nos desarrollamos en ese ámbito. Ajá, y nos sentimos más seguros en ciertas actividades que nosotros realizamos. Con ellos y ellas es exactamente igual. ¿Qué son las funciones cognitivas? Que esto es el centro de esta plática. Bueno, primero hay que ver que hay procesos mentales, ¿no? ¿Cuáles son estos procesos mentales? Primero, pues es la adquisición de los conocimientos, que esto va a ser a través de nuestros sentidos. Nosotros vamos a extraer esta información, la vamos a percibir, la vamos a interpretar y vamos a almacenarla para poderla recuperar después, ¿no? Para que cumpla alguna función. Después esta información la vamos a manipular. Ajá, nosotros vamos a poder hacer con ella, poderla almacenar o no almacenarla, o esta información la voy a utilizar porque en una situación futura la voy a tomar en cuenta. O sea, todo esto va a ser una forma en la que este conocimiento que yo adquirí me va a servir para modificar la conducta, modificar mi comportamiento. Y ahí voy como a un concepto básico del aprendizaje, que yo creo que es como la parte fundamental de poder comprender la conducta humana, ¿no? Y dice este concepto, ¿no? El aprendizaje va a ser aquella modificación, va a ser ese cambio de conducta que puede ser más o menos permanente, que no se debe ni a drogas, que no se debe a maduración o que no se debe a fatiga, ¿no? Entonces, si yo quiero observar el aprendizaje, es cuando yo hago una modificación conductual en mí. Ajá. Entonces es esa parte de que hablamos cuando manipulamos la información, es cuando nos apropiamos de ese conocimiento. Y el otro proceso mental es el razonamiento, que yo, cualquier experiencia que yo viva, pueda, con las herramientas que yo tengo almacenadas previamente, toda esta información que ya tengo consolidada en mi sistema nervioso, en las diferentes estructuras de mi corteza cerebral, pueda yo retomarlas para crear mis propios conceptos, ¿no? Mis propias creencias. De hecho, esta parte es lo que nos hace únicos, lo que nos hace especiales a cada uno de nosotros. Esta posibilidad de que yo pueda percibir el mundo de una forma diferencial. Ajá, que de esta forma, para mí, el mundo es de una forma, para ustedes el mundo es de otra forma. A lo mejor lo que a mí me molesta, a ustedes no les molesta, lo que a alguien le gusta, a la otra persona no le gusta. Entonces, esa posibilidad que tenemos, todas esas memorias que tenemos en nuestra corteza cerebral, nos hacen ser nosotros, ¿no? Nos hacen responder de diferentes formas a las diferentes experiencias que vivimos.
Entonces, para esto, pues tenemos funciones cognitivas, que en realidad llegar a los conceptos de funciones cognitivas ha sido como un poquito complicado, ¿no? Porque hay diferentes ideas respecto a qué nos referimos como funciones cognitivas. Pero bueno, las principales o las que más han cobrado como validez ha sido la percepción, la memoria, la atención, la toma de decisiones y el lenguaje. Ajá. ¿Por qué le decimos que son funciones cognitivas? Porque todos estos procesos ocurren en las diferentes estructuras de nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros queremos observar alguna patología, la que sea, podemos saber que puede tener un origen fisiológico, que puede ser el daño de algún órgano sensorial. Ajá. O puede ser cognitiva, cuando hay el daño en alguna estructura nerviosa y que me hace que alguna de estas funciones cognitivas se vea deteriorada. Si tienen alguna duda, eso por mí no hay problema que me interrumpan o me lo pregunten en el momento, ¿sale? Porque a veces pasa que empezamos a hablar y se nos olvida, ¿no? Entonces, por mí no hay problema. Ocurre, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, el sentido de la vista, ¿no? Yo puedo, a través de la vista, tengo ciertos células que van a captar la luz, que la van a interpretar para que mi cerebro la pueda codificar y, bueno, las estructuras encargadas de poder interpretar lo que están en mi lóbulo occipital, mi corteza visual primaria, que ya me diga, bueno, pues es que esto es de esta forma, es de este color, es de esta situación, o sea, todo me lo puede explicar, bueno, le compete al cerebro. Cuando hay un daño en estas estructuras es posible que yo no pueda observarlo, por más que mis sentidos estén bien, pues si no tengo esta estructura funcionando correctamente, pues no voy a poder observar las cosas, ¿no? O puede ser que a lo mejor yo tenga un daño en mi vista, que no esté dejando que esta información viaje de manera correcta a mi corteza, y entonces este daño pues estaríamos hablando que es un daño fisiológico, ajá, y el otro pues es cognitivo, es en la corteza que interpreta esa información. Entonces esa sería la forma que podríamos identificar cuáles serían estas funciones cognitivas. Ahora, ¿cómo estas funciones cognitivas están involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Existe el conocimiento que al fin y al cabo es como el punto máximo al que queremos llegar, ¿no? Que este conocimiento sea adquirido por nuestro receptor. En pues están participando el docente, que se encarga del proceso de enseñanza, y el estudiante, que se encarga del proceso de aprendizaje. Para esto tiene que haber un entrenamiento, ¿no? Para que este conocimiento llegue y se pueda sentar. Pero en este entrenamiento, en esta parte que está aquí, es donde nosotros tenemos que trabajar para poder facilitar a las personas con neurodiversidades para que ese conocimiento pueda llegar a ellos, ¿no? Es en este proceso, en el entrenamiento. ¿Cómo son estas fases, ¿no? de entrada de estas funciones cognitivas, contemplándolo como un acto mental? Bueno, la primera etapa, hay una fase de entrada de información a través de nuestros sentidos. Después, pues hay una fase de esta elaboración de la información, que es cuando mi cerebro ya la logra identificar. Y en la tercera etapa es cuando esta información yo ya la puedo explicar, puedo decir que lo que siento, lo que expreso, entonces ya como la percepción, luego pues voy a codificar esta información y luego yo voy a dar una percepción de qué es lo que estoy viviendo, ¿no? De qué es lo que yo estoy sintiendo ante una situación, o explicar cómo ese conocimiento lo estoy adquiriendo, ¿no? Cómo está modificando ciertas funciones en mí mismo o mí misma. ¿Cuáles son las fases de entrada de la información? Bueno, primero va a haber una percepción, que es cuando yo voy a definir el problema. Va a haber una distinción de los problemas relevantes, que esa es una fase muy importante, que es la atención. Yo voy a prestar atención a lo que me es interesante, a lo que me llama la atención. Y aquí es como un clic que tenemos que hacer con las personas, por ejemplo, con TDAH. Ajá. En este proceso, donde hay esta distinción de los datos relevantes, tenemos que buscar estrategias y alternativas que me ayuden a que yo pueda pasar al siguiente paso, ¿no? Que sería la orientación espacial y temporal, que yo me pueda ubicar en mi tiempo y en mi espacio, que me está hablando de un proceso en el que estoy atenta, en el que estoy prestando atención y en el que esta información que está ahí, la estoy adquiriendo. Ajá. Después, pues, está esta constancia y permanencia del objeto, la precisión de objeto, hablando como conocimiento, la precisión y la exactitud de cómo yo lo estoy
codificando y la atención en dos o más fuentes de información, que esto también pasa. Nosotros recibimos toda la información de todos nuestros sentidos al mismo tiempo, ¿no? No hay como que primero escucho, primero veo, primero huelo, no. Todas entran al mismo tiempo, pero vamos a prestar atención a la que nos es relevante, ¿no? Entonces tiene que haber esta capacidad de yo poder discriminar lo demás que estoy yo percibiendo para prestar atención a lo que tengo que prestar atención, ¿sí? Y ese también es un proceso muy importante que se tiene que tomar en cuenta con las personas con alguna neurodiversidad. La siguiente, que les digo que es la fase de elaboración, es cuando yo hago una exploración ya sistémica de ese aprendizaje. Distingo esos datos relevantes, empiezo a comparar con la información que yo ya tengo almacenada, la voy a organizar y voy a crear una estructura perceptiva, ¿no? Para de esta manera yo la puedo interiorizar y voy a crear una representación mental de esto que yo estoy aprendiendo. De esa manera yo puedo ya incluso crear un pensamiento hipotético y planificar alguna conducta. Es, por ejemplo, la primera vez que yo veo una manzana, la primera vez que yo todavía no me sé el nombre de la manzana, ¿no? Y tú se lo presentas al niño, mira, esta es una manzana. Entonces el niño ve la manzana, el niño o la niña ve la manzana y dice, ah, pues es lisita, ¿no? Oh, y es de este color, empiezas a aprender el color, ah, tiene esta forma y luego la prueba. Entonces empiezas a crear como todo un concepto de ese objeto, ¿no? Hablando de algo como tangible como una manzana, ¿no? Entonces a partir de ahí yo puedo ver otra manzana y decir, bueno, creo que probablemente esa manzana sea dulce, porque la información que yo tengo previamente es que la manzana es dulce. Ajá. O puede decir, ah, esa es como color amarillita, o y es color verde, ¿será manzana? O sea, empiezo yo a crear esas estructuras hipotéticas, ¿no? Donde yo estoy formando nuevos pensamientos. Y de ahí yo puedo planificar cómo yo voy a responder a estos estímulos. Ajá. Igual ocurre con conocimientos complejos, ¿no? Con aprendizajes complejos, que a lo mejor yo estoy aprendiendo, no sé, algo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo ya tengo como un antecedente, le digo, no, pues es que sí, efectivamente, pues entonces tiene que ver con esto, tiene que ver con aquello, y empiezo yo a hacer hipótesis, ah, entonces probablemente el pleito tiene que ver con esto. Y esa parte, ese proceso que realizamos es muy importante porque nos ayuda a que yo pueda posteriormente saber cómo voy a responder, ¿no? Cuando me vuelvan a hablar de eso, yo ya tengo esta información almacenada que me va a ayudar a responder, a decir, ah, mira, lo que tú me estás diciendo es verdad o es mentira, ¿no? O no lo sé, alguna discusión que se presente sobre el tema. Y de esta manera, pues ya hay esta salida de información, ¿no? Cuando ya puedo comunicarlo, cuando yo ya me voy a restringir mis respuestas, ¿no? Que puede ser al ensayo y el error, ¿no? Que me dicen, ah, no, es que esa no es manzana porque está color verde. Y luego ya la pruebo, ah, no, pero sí es manzana. Entonces está más acidita, pero sí que es manzana, ¿no? Entonces de esa manera empezamos a crear como esos nuevos conceptos, creo una conducta comparativa, empiezo a generar habilidades lingüísticas donde yo puedo expresar toda esta información. También soy más precisa y más exacta en cómo yo lo estoy expresando. Puedo controlar mi respuesta ante lo que estoy pasando y también voy a elaborar va a haber una elaboración y una desinhibición de la comunicación, porque cuando yo ya conozco, me siento libre de expresar, ¿no? Cuando yo ya aprendí, me siento libre de poderlo compartir. Y bueno, pero ¿qué pasa, no? Con los estudiantes neurodiversos, ¿cuál es la experiencia que ellos tienen? Primero, vamos a ver, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber sí o sí, en alguno de los casos, un retraso o una alteración en la adquisición de ciertas habilidades en los dominios del desarrollo. Puede ser en el área motora, en el área social, en el lenguaje o en la cognición. Y estas alteraciones o este retraso que ocurre en el desarrollo normativo va a generar algunas dificultades conductuales, sociales y académicas y del funcionamiento adaptativo. Imagínense cómo será cuando yo veo que yo percibo el mundo de una manera diferente y que mi entorno no está preparado para identificar la forma en la que yo percibo. Pues obviamente no solamente voy a tener la propia alteración de la neurodiversidad, sino estas dificultades que van a generarse en la forma en la que yo me comporto, que va a afectar la forma en la que yo socializo y que obviamente voy a tener algún desajuste académico, ¿no? Y a veces ese desajuste académico no siempre tiene que ver
con la neurodiversidad en sí. Tiene que ver con el entorno y en la forma en la que el niño, la niña o la persona es aceptada y acogida dentro de su entorno. Ajá. O sea, la neurodiversidad no es incapacitante. En la medida de lo posible, no es incapacitante. Que claro que va a depender del grado del daño, va a depender del grado pues, de la expresión que tienen de la neurodiversidad, ¿sí? O sea, hay situaciones en las que sí, la adaptación va a ser más complicada. Ahora, primero les voy a hablar como de los principales y de los que nos podemos estar presentando en el entorno educativo. Primero es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y este es un trastorno del neurodesarrollo que consiste en una afección crónica que incluye una combinación persistente de problemas. ¿Cuáles son? Dificultades para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Estas son las 3 características que yo voy a observar en este tipo de personas. Ajá. Pero ¿qué yo voy a hacer antes de diagnosticar? Esto es un diagnóstico claro, ¿no? ¿Qué ocurre? Actualmente es muy común que a niños desde muy pequeños que son muy activos, se les tache, ¿no? De que, no, este niño tiene hiperactividad, ¿no? Cuando la hiperactividad es una serie de conjuntos de alteraciones en el sistema nervioso que generan este tipo de comportamientos. Entonces, de ahí surge la importancia de un diagnóstico temprano y además de un diagnóstico temprano, un diagnóstico certero, ¿no? Un diagnóstico que esté validado y que tenga esta consolidación en cuanto a los diagnósticos diferenciales, ¿no? Para de esta manera yo pueda elegir las estrategias adecuadas para su atención. Ajá. ¿Qué es lo que afecta? ¿Cuáles son las principales áreas que vemos afectadas? Bueno, en la atención es esta dificultad a la atención sostenida. A ellos les cuesta muchísimo trabajo realizar una sola actividad, ¿no? Una sola actividad incluso les resulta como aburrida, ¿no? Abrumadora realizar una sola actividad durante un periodo muy largo. La memoria, precisamente porque no tienen esta dificultad en el proceso de atención, pueden presentar alteraciones en la memoria verbal y espacial. ¿Por qué? Porque a ellos se les dificulta mucho poder consolidar la información por este proceso de atención alterado. También tienen alteraciones en el lenguaje, dificultades fonológicas, que tiene mucho que ver en que también hablan muy rápido. Ajá, la expresión es como muy, muy rápida y esto se manifiesta en algunas de estas alteraciones. Y las conductuales son muy impulsivos, tienen falta de regulación y mucha inquietud motora, muchos movimientos, ¿no? Movimientos de manos, movimientos de pies, hablan muy rápido. Entonces, estas son como las principales áreas cognitivas que podemos ver alteradas. Ahora, el trastorno del espectro autista, bueno, va a conformar a todo un grupo de enfermedades que son consideradas como el resultado, ¿no? En una alteración del neurodesarrollo que va a afectar 2 ejes principales, la comunicación y la interacción social, ¿no? ¿Y cuáles son las áreas que vamos a ver afectadas en el espectro autista? Algo que tenemos que considerar en neurodiversidad como muy, muy importante es que tiene que ver mucho la forma o la afectación de acuerdo a en qué parte del espectro se encuentren. Ajá. Eso tiene mucho que ver porque la forma en la que se manifiesta la neurodiversidad es diferente por cada individuo, ¿no? Hay individuos que se adaptan con mucha facilidad y que logran establecer como una forma más saludable para convivir socialmente, porque ellos tienen dificultades en esta parte de la socialización. Y bueno, hay una doctora muy importante que ella es una persona neurodiversa que tiene autismo, se me olvidó su nombre en este momento, te lo voy a recordar, y ella es etóloga. Entonces lo bonito de ella era que observaba a los animales y en el momento trabajaba específicamente con vacas, ¿no? Con este tipo de animales. Entonces ella observaba que las vacas, cuando las ponían como en un lugar pequeño y apretado, o sea, con un lugar chiquitito que apretaba, ellos se podía quedar quieta y se sentía segura.
Entonces ella se dio cuenta que a lo mejor eso podía ayudarla a ella. Entonces ella se creó una propia máquina como con dos colchoncitos. Ajá, Tempo, muchas gracias. Y esta es cuando ella se sentía muy abrumada, se presionaba ahí, decía que podía controlar y podía, esa crisis que presentaba en ese momento la podía controlar. Y es increíble porque ella, o sea, está dando clases, la ves trabajando con grupos grandes de estudiantes, compartiendo la información. Entonces estamos hablando de un caso de éxito y de un caso donde estas dificultades que presentaba se pudo adoptar de una manera óptima y pues salir adelante, ¿no? Y compartir su experiencia. Y bueno, ¿qué dificultades encontramos? Bueno, vemos que ellos tienen una capacidad de comunicación verbal alterada, tienen dificultades de socialización, también tienen dificultades en la autonomía, ¿no? Y el control emocional. Entonces, va a depender mucho, les digo, en la parte del espectro en el que se encuentren. Hay niños o niñas que necesitan una maestra sombra, la cual va a estarlos acompañando recurrentemente para poder tratar de evitar alguna situación que pueda alterar su conducta. Y bueno, esto contrario de la hiperactividad, a ellos les cuesta mucho trabajo romper la rutina, ¿no? A ellos les gusta una rutina muy específica. El cambiarla les causa mucha frustración. Entonces, precisamente, pues de ahí podemos ver cómo podríamos trabajar, ¿no? Desde esta parte específica de este trastorno, de esta neurodiversidad. A ver. Y me encanta que si tienen la oportunidad alguna vez de leerlo, es bastante pequeñito, pero está muy bonito. Ángel Ribeire, bueno, él fue un psicólogo y científico cognitivo español y se especializó específicamente en niños con trastornos del espectro autista, y él creó un decálogo muy bonito que se dice decálogo que nos pediría una persona con autismo. Y bueno, decía como muchas frases o información que necesitamos saber, ¿no? Y en este decálogo dice: ayúdame a comprender, organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder. Dame orden, estructura y no caos. Y así tiene muchísimos, ¿no? Si tienen la oportunidad de adquirirlo, es súper bonito, ¿no? Ahora, pues, ¿qué pasa con la dislexia? Bueno, la dislexia pues es una discapacidad específica del aprendizaje. Esta pertenece a ese grupo que son discapacidades específicas del aprendizaje que tienen un origen neurobiológico y se caracteriza por las dificultades con el reconocimiento preciso y fluido de las palabras y por tener habilidades disminuidas en la ortografía y en la decodificación de la información. ¿Qué dificultades vamos a encontrar en las funciones cognitivas? Bueno, se les dificulta la atención sostenida, tienen alteraciones en la memoria de trabajo, verbal y espacial, tienen alteraciones en el lenguaje, también manifiestan algunos trastornos del estado de ánimo, pero algo que tenemos que resaltar en los trastornos del estado de ánimo es pues secundario a la enfermedad, no tiene nada que ver con eso. Eso tiene más que ver con el entorno y la forma en la que nosotros respondemos que los lleva a estos trastornos del estado de ánimo. Ajá. Eso es algo que tenemos que trabajar, porque los trastornos del estado de ánimo también generan como que hacen más grande, ¿no? La problemática, se vuelve una problemática que necesita mayor atención. Y les quiero pasar un pequeño texto, a ver, quiero que traten de leerlo. Alguien que se anime a leerlo en voz alta. Yo puedo leerlo. A ver. ¿Es difícil aprender a leer cuando las palabras no están derechas? ¿Puede usted imaginarse qué es leer cuando las palabras y letras se mueven de arriba para abajo en la página? Leer no es mi actividad, no es mi actividad favorita en la escuela. Usar dedo o la regla la regla me ayuda a marcar
el lugar y el marcar lugar, y así puedo leer. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente querer leerlo, algo que está así? Entonces, como somos más lentos, tenemos que estar guiándonos, ¿no? Entonces, imagínense cómo lo viven ellos y ellas el día a día, ¿no? Y esta sensación de que tú estás viendo y que probablemente reconozcas esas letras, pero no lo puedes leer. Se te complica. Ujú. Y bueno, porque regularmente la dislexia va acompañada de disgrafia. Ajá, y es esta alteración en la ortografía y y en bueno, en la forma en la que escribimos, ¿no? Entonces, pues están ahí concomitantes, ¿no? Y pues es consecuencia una de otra. Ahora, la otra es la discalculia, que también es un trastorno específico del aprendizaje. Bueno, implica dificultades para el aprendizaje y el uso de las matemáticas. Esto lo dijo Ardila, pero ya en el 2021, Menon dice, la discalculia y la discapacidad del aprendizaje matemático van a ser trastornos del neurodesarrollo que son caracterizados por dificultades para razonar los números. Y esto implica todo, ¿eh? O sea, absolutamente todo, incluso ver la hora. O sea, saber identificar en el reloj qué horas son, se les dificulta. Entonces nosotros regularmente todos como que le tenemos miedo a las matemáticas, ¿no? Pero las habilidades básicas las tenemos, ¿no? Vas a la tienda, así que puedes saber cuánto te sobra, puedes saber qué horas son. Ahora imagínense a ellos que en las tareas más sencillas y las cuentas más sencillas se les dificulta, ¿no? Entonces se sienten, el entorno, pues no está favorecido obviamente para ellos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? También manifiestan dificultades en la atención, tienen dificultad en el manejo de los números, les digo, independientemente de cuál sea la tarea a hacer. Tienen alteración en el razonamiento de las palabras, porque también las palabras, acuérdense que están conjugadas pues por números, ¿no? Nosotros las sílabas y todas estas partes que hablan de la configuración de las palabras, también se les dificulta porque al fin y al cabo tienen un origen numérico. Ajá, tiene un origen de que se contabiliza. Y la conducta, pues también, al igual que la dislexia, presentan trastornos del estado de ánimo y tiene que ver, como les digo, es algo secundario. Entonces, ¿cuál es el reto para las instituciones de educación media y superior? Primero, como el reto principal, es ver que la neurodiversidad nos va a exigir adaptarnos en la manera de aprender de cada estudiante, potenciando su aprendizaje. Ajá, aquellas habilidades que ellos tienen, poderlas potencializar y que lo tomemos como una cuestión a nuestro favor. Ajá. Tenemos que contribuir en crear un nicho positivo para el cerebro neurodiverso y esto nos hace comprender aquellas fortalezas que tiene mi estudiante para cómo le voy a hacer yo para poderlo apoyar. Ajá, estas capacidades que tiene él o ella de manera individual, contemplarlas para buscar actividades beneficiosas para él o para ella. ¿Cuál es el reto para nosotros como docentes, ¿no? Cuando eres docente, bueno, reconocer que se necesitan mejorar las estrategias de diversificación, ajá, a partir de la integración de los sistemas neurofuncionales. Entonces, nosotros tenemos sí o sí que buscar esta parte de diversificar nuestra forma en la que trabajamos. De hecho, la diversificación lo tenemos que hacer incluso con los neurotípicos, ¿no? Porque la diversificación de las herramientas de la forma de enseñanza nos garantiza que sea mejor el aprendizaje, ¿no? Si estamos manejando las mismas estrategias, pues no llega un punto en que deja de ser funcional con un grupo de trabajo y más que trabajamos en semestres, ¿no? Entonces la diversificación ayuda como a consolidarlo y que sean diferentes los medios que yo pueda utilizar para yo poder transmitir el conocimiento, ya sean audiovisuales, ya sea, no sé, sopa de letras, ya sea, por ejemplo, no lo sé, alguna actividad que implique el trabajo directo en campo, a lo mejor salir del aula, todo aquello que implique como un movimiento puede ayudar y buscar, por ejemplo, quien tiene características necesarias, que necesita una rutina establecida, como es las personas en el espectro autista, ver qué estrategias pueden ser funcionales para trabajar con ellos, ¿no? Entonces eso es, diversificarnos con los neurotípicos, pero también identificar a los neurodiversos y buscar esta forma en la que podamos trabajar de manera óptima. Ay. Quiero pasarles este video, está muy bonito.
Y está muy interesante lo que dice. Es una forma de poder ver la neurodiversidad de una manera diferente. Nada más déjenme un ratito para modificar, primero que nada, los subtítulos para que estén en español. Denme otro segundo para... subtítulos y opciones y la fuente, negro, fuentes. Sí, ya está, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Ponemos el audio. Les comparto el sonido. Y ahí va. Neurological differences like autism or ADHD are considered to be dysfunctional disorders and disabilities under the medical model of mental health. There's too little attention given to enabling people with neurologically different minds to be accepted for themselves, to discover and celebrate their strengths, and to find a place in society that values their differences. When most of us think of diversity, we think of things like race or sexual orientation, but there's a different kind of diversity you might not know about, neurodiversity. Neurodiversity is the concept that neurological differences among people should be recognized and respected. I believe it's time for this new social movement, the neurodiversity movement, to take off. Hay un breve problema técnico. En un momento vamos a recuperar a la ponente y va a reanudar la actividad. Mientras tanto, podemos ir formulando preguntas en el chat o podemos, en un momento regresar. Acá. Una disculpa, pero ahí voy de regreso rápidamente. Voy a hacerlo grande. Voy a hacer todas las modificaciones otra vez para que se generen los subtítulos. Listo. No le estoy pasando mi presentación. Efectivo. Comparto conmigo. Or ADHD are considered to be dysfunctional disorders and disabilities under the medical model of mental health. There's too little attention given to enabling people with neurologically different minds to be accepted for themselves, to discover and celebrate their strengths, and to find a place in society that values their differences. When most of us think of diversity, we think of things like race or sexual orientation, but there's a different kind of diversity you might not know about, neurodiversity. Neurodiversity is the concept that neurological differences among people should be recognized and respected. I believe it's time for this new social movement, the neurodiversity movement, to take off.
Neurodiversity is a part of our genetics and of our evolution as a species. The genes for autism and ADHD are not errors, but rather are the result of variations in the human genome that have and will continue to have advantages for society. One of the genes associated with ADHD, the DRD4 gene, is known as the novelty-seeking gene. It arrived on the human evolutionary scene over 10,000 years ago. Genes associated with autism also go back more than 10,000 years. Research suggests that genetic variants linked to autism might have been positively selected during human evolution because they contributed to exceptional memory skills, heightened perception in vision, taste, and smell, a precise eye for detail, and an enhanced understanding of systems such as animal behavior. These characteristics likely remain in the gene pool today because they are still advantageous. As a psychologist advising the parents of differently wired kids, I tell parents they have a choice between trying to change the child to fit the environment and changing the environment to fit the child. There are many different microhabitats and subcultures in our world. For an individual with autism or ADHD, finding success on their own terms may come from discovering the particular niche that fits best, the niche that allows their strengths to shine and their challenges to be minimized. Individuals with ADHD tend to thrive in situations of rapid change, variety, and that reward creativity and out-of-the-box thinking. A career as a comedian, detective, entrepreneur, journalist, actor, EMT technician, or photographer could be. I'm not saying that having autism or ADHD is easy. And I don't mean to downplay the real suffering that can be caused by having a neurodevelopmental condition, disability, or difference. But it's also time the world sees the beauty and value in brain differences. Neurodiversity might be every bit as crucial for the human race as biodiversity is for life in general. My vision is for a neurodiversity tolerant and accepting society where differences are celebrated for the depth and dimension they bring to the human condition. I want children whose brains are wired differently to be encouraged to find their niche instead of changing to fit other people's ideas of normal. Diversity in every sense makes our world a better place, and people who think differently are a huge part of that. Neurological difference. Muy bien, y ya para cerrar esta presentación, pues les paso esta frase muy bonita de Ernesto Reaño, que él actualmente trabaja en esta parte de las personas en el espectro autista. Dice: en la biodiversidad, una abeja no es menos importante que un ser humano. Toda especie cumple un rol en el ecosistema. En la neurodiversidad, un neurotípico no es más importante. Todo tipo de cerebro cumple un rol en la creatividad humana. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el espacio para formular preguntas. ¿Ya había alguna en el chat? ¿Me parece? De parte de Covarrubias, ¿cómo podemos identificar las habilidades específicas de una persona neurodiversa? Regularmente, bueno, las personas con neurodiversidad necesitan ser atendidos por neuropsicólogos o psicólogos para poder identificar esas áreas de oportunidad. Cada ser humano, al igual como en un niño o niña neurotípico, empezamos a observar esas habilidades que ellos tienen, ¿no? De manera innata, que la música, que el arte. Entonces estas habilidades hay que potencializarlas. Digo, no hay mucha diferencia, y eso es algo que nos tiene que quedar claro. O sea, un neurotípico a un neuroatípico, la forma en la que nos podemos desenvolver no tiene que ser muy diferente, ¿no? No tenemos como que verlos como un grupo excluido. O sea, el punto es verlos como que ya parte de nuestra vida diaria, ¿no? Como lo hacemos con un niño, una niña que observamos con cierta habilidad y que la fortalecemos, ¿no? Que sí. Hay un video también muy bonito donde es un chico que tiene dificultades de discalculia, y dice que a él le causaba muchísima frustración que iba a la tienda y no podía como comprar cosas o que no podía hacer las cuentas, y su hermano pequeño sí que lo podía hacer, ¿no? Y decía que muchos de los niños dentro de su salón se burlaban de él. Entonces cuando sale dice él
Pues sí, no soy muy bueno en matemáticas, pero soy muy bueno en motocross. Entonces era un niño que le encantaba el motocross y disfrutaba mucho ese entorno y sus papás favorecieron ese espacio donde él se podía desenvolver libremente y se sentía feliz, ¿no? Pasaba en el caso de otro niño, de otra niña, una niña que tenía trastorno por déficit de atención y también ella tenía dificultades en el aprendizaje, pero era una excelente poeta. Escribía hermoso y ella decía que que ese espacio era la forma en la que ella se podía expresar y sentirse tranquila. Y otro caso de un niño que tenía disgrafia, ¿no? Tenía disgrafia y se le dificultaba muchísimo poder compartir de manera escrita la información, pero era un excelente bailarín. Entonces siento que ahí más descubres como esa habilidad en esta persona neurodiversa y nosotros como siendo su entorno tenemos que favorecerlo. Si vemos que le gusta la música, bueno, apoyarlo en la música. Si le gusta el baile, apoyarlo en el baile. Les digo, no solamente en los neurotípicos, en cualquier ser humano merece esa posibilidad de desenvolverse en aquello que los hace sentir vivos y felices. ¿Puedes hablar, eh? Muy bien, entonces en este momento abrimos espacio también si alguien más quiere hacer otra pregunta, otro cuestionamiento, ya sea por el chat o por el micrófono. O algún comentario. Hay varias felicitaciones en el chat. Preguntan si hay algún lineamiento para el diagnóstico de los estudiantes en educación, alguna recomendación para los docentes sobre diagnóstico. En este caso se tiene que hacer la referencia, ¿no? Cuando se observan algunas, yo creo que primero tendríamos que capacitarnos como docentes en identificar como estas banderas rojas, ¿no? Que ahorita está como muy de moda utilizar esto, ¿no? Estas banderas rojas para poder hacer la referencia, quien puede hacer un diagnóstico efectivo, que va a ser un neuropsicólogo, neuropsicóloga, pero pues sí, o sea, primero tenemos que capacitarnos nosotros, ¿no? En esta parte de la identificación de banderas rojas para su atención. Claro que nosotros podemos, ¿cómo les diré? Podemos sí que observar algunas conductas, pero lo que nos puede acercar a poder hacer como un diagnóstico más preciso es el hecho de estar sensibilizados con el tema, ¿no? El sensibilizarme yo con estas neurodivergencias me va a ayudar a que yo como docente pueda de alguna forma generar este espacio para hacer la referencia. Y pues es importante que en todo centro educativo y centro institucional se empiece a trabajar en la creación, ¿no? De como no solamente un programa de atención, sino en un programa para hacer referencia para diagnóstico, ¿no? Y prepararnos, o sea, implica un trabajo grandísimo. Yo creo que ahorita estamos como apenas rozando un poquito, ¿no? Un poquito de esta necesidad social, porque no solamente es una necesidad educativa, esta necesidad social que estamos viviendo. Preguntan acerca también de los temas que se hace. No lo veo. No, Ajá, dice, habremos maestros ¿qué hacer? Fíjate que los maestros va a haber maestros neurodiversos que se van a adaptar a la forma en la que ellos dan este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay un caso muy bonito, bueno, la doctora que les platiqué, también hay otra doctora que yo conozco, que ella está dentro del espectro autista y ahorita es doctora a nivel superior y dice, al fin y al cabo nosotros aprendemos como que a adaptarnos, ¿no? Al entorno y tratar de favorecer e identificar esas deficiencias que tienen, ¿no? Decía ella, yo por ejemplo, se me dificulta mucho socializar. Dijo, se me dificulta mucho el punto de crear como esos vínculos. Entonces trato de elegir estrategias que me ayuden a mí y que no me sienta yo abrumada en el contacto con los estudiantes. O sea, también nos implica que nosotros como profesores, que claro que podemos cumplir con nuestro rol perfectamente, que lo que sí que nos va a implicar a lo mejor es hacer un esfuerzo más grande en cuanto a primeramente conocernos para generar estas estrategias necesarias para yo poder cumplir con mis funciones
Y obviamente pues la atención, ¿no? Siempre la atención especializada y tener la seguridad de que el espacio en el que estamos trabajando es inclusivo, ¿no? Donde no se nos va a juzgar ni se nos va a estigmatizar por la neurodivergencia en la que presentamos. También estaban preguntando sobre qué se hace entonces con los contenidos en los que se presentan las dificultades. Si tienen problemas para matemáticas, ¿qué hacemos con los contenidos de matemáticas? Esa es una situación muy complicada. Por ejemplo, hablando de trastornos específicos del aprendizaje, se tienen que buscar estrategias. Una de las estrategias, por ejemplo, que los ayuda a los niños con discalculia es el uso del ábaco. No sé si han visto, pues, ¿se acuerdan de estas bolitas que son el ábaco? Eso ayuda muchísimo. El permitir que utilice algunos objetos para poder contabilizar, o sea, hacerlo como de una manera más visual. Sí, o sea, esto es algo que tenemos que aceptar. Va a haber una deficiencia obvia e inevitable, ¿no? Que va a estar presente y que va a estar afectando, en este caso, el transcurso escolar, pero hay que tratar que el entorno le genere un espacio lo más adaptativo posible, reconociendo esas dificultades y buscando aquellas habilidades que me puedan servir para que yo pueda cumplir con el contenido educativo y mi estudiante pueda de una u otra forma generar el conocimiento respecto a ello. Porque regularmente ellos aprenden. O sea, no hay una forma en la que podamos decir que no aprenden. Sí que aprenden, pero con mayor dificultad. Ajá, a lo mejor nos vamos a tener que ser más pacientes. Y yo creo que eso es algo que tenemos que desarrollar ampliamente. La paciencia, ¿no? Y esta sensibilidad ante la situación que ellos y ellas están viviendo. Creo que ya aquí en el chat no hay otra pregunta. Creo que ya no. ¿Alguien está hablando? No, todavía no. Ok. Entonces, si no hay ya preguntas o comentarios, voy a permitirme presentar pantalla. Ay, déjame dejar de compartir. Entonces, de parte del proyecto Entender y la Universidad de Colima, se extiende el presente certificado a Minerva Ortiz Valladares, por cuanto ha participado en calidad de ponente en las jornadas de sensibilización de la neurodiversidad con la conferencia Neurodiversidad en la educación media y superior, principales características cognitivas, realizada el 18 de marzo de 2022 por la Universidad de Colima. Aquí aparece nuevamente pues, los datos de identificación del certificado y está firmado por la coordinación del proyecto Entender desde la Universidad de Coventry. Agradecemos mucho entonces, doctora, su participación en este evento. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Por invitarme, qué gusto haber compartido un poquito y esperando que en un futuro todo este tema de las neurodiversidades sea cada vez más adaptativo, más consciente y una situación de vida más bonita para todos los involucrados, ¿no? Que al fin y al cabo somos todos y todas los involucrados. De acuerdo. Ahora, continuando con el programa, nos acompaña la doctora Cintia Raquel García Escarpita Ferrer con el tema El proceso de detección, diagnóstico y abordaje en la neurodiversidad, profesionistas involucrados y la importancia del trabajo multidisciplinar. Y creo que también ese tema nos va a ayudar mucho a esclarecer algunas de las dudas que han surgido desde el día de ayer acerca justamente de este proceso de detección y diagnóstico. La doctora Cintia es licenciada en Psicología por la Universidad de Colima, maestra en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudió el doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de Colima, está certificada en Diagnóstico Oportuno de Autismo, tiene una certificación internacional de la disciplina positiva y entrenamiento en Neuropsicología de la Restauración Neurológica. En este momento, entonces, le cedemos la palabra a la doctora Cintia y muchas gracias por su participación. Adelante. Hola. Déjenme iniciar el video.
Ay, no quité mi fondo del otro día. Bueno, ni modo. Me van a ver con el fondo de la charla anterior. Buenos días a todos. Un gusto estar de nuevo por aquí en el proyecto Entender y ver el interés de seguir sumando, seguir sembrando, seguir aprendiendo, capacitándonos. Veo que existen muchísimas dudas de qué hacer, ¿no? Bueno, ya estamos aquí, ya sabemos que tiene nombre y apellido esto que venimos palpando desde hace mucho tiempo sobre cómo existimos personas neurodiversas, todos somos neurodiversos, como nos comentaba Cintia Karina en la primera de las primeras conferencias. Sabemos que existen personas neurodivergentes, pero ¿y ahora qué hacemos, no? Bueno, pues tenemos que ir paso a paso. Evidentemente, esto, el hecho de que estemos el día de hoy aquí, es un primer paso, es un primer peldaño que nos lleva a sensibilizar, como es el nombre de las jornadas, sobre la importancia de empezar a aprender, de seguirnos capacitándonos y tener una estrella polar, una noción, una guía de hacia dónde tenemos que ir, a quiénes tenemos que recurrir y también cuál es nuestro rol activo y constante dentro de todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a compartir pantalla. Pero ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya la podemos observar. Ok. Bueno, la charla se llama El proceso de detección, diagnóstico y abordaje en la neurodiversidad, qué profesionistas están involucrados y la importancia del trabajo multidisciplinar. Multidisciplinar, interdisciplinaria, desde donde se mire, ¿no? Desde el centro de trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, más de lo mismo, ya sabemos hasta ahorita quiénes son las personas neurodivergentes o con alguna neurodiversidad. ¿Por qué? Por todo lo que hemos venido hablando. Este curso hasta el momento se está enfocando en aquellas que están con algún trastorno del neurodesarrollo. Ahorita vamos a volverlo a abordar. Quiero empezar por hacer la pregunta, ¿nacemos con nuestras capacidades listas para ser utilizadas? Pues bueno, la respuesta es no. Si bien sí tenemos una predisposición genética, el ambiente nos va moldeando, ¿no? Es determinante para que pueda el cerebro tener un adecuado crecimiento y captación de todo lo que vamos teniendo a través del aprendizaje y del modelamiento, y a través de esto se da un adecuado neurodesarrollo. Entonces, de aquí viene el concepto de neurodesarrollo, porque como les decía, estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, el neurodesarrollo es un proceso dinámico de crecimiento anatómico y funcional del sistema nervioso central que no termina hasta dentro de los 20-25 años de edad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí estamos presentes población universitaria. Hemos estado hablando mucho de neurodesarrollo, bueno, aterrizado al contexto infantil, que nos compete también porque al final de cuentas también somos padres, madres, hermanos, etcétera, ¿no? Y desde ahí tenemos que tener como decía la doctora Minerva, las banderitas rojas puestas, pero como profesores, académicos, coordinadores, yo qué sé, también tenemos que ser conscientes que nuestros alumnos, tanto en el bachillerato como en la licenciatura, siguen desarrollándose a pesar de que ya los veamos como jóvenes adultos. Su cerebro todavía no tiene la madurez necesaria de manera neurotípica, ¿ok?
Entonces, ¿de qué va a depender en este mundo neurotípico que nuestros alumnos tengan un desarrollo normativo? ¿Va? Bueno, va a haber, como les decía, una serie de factores biológicos que van a tener que ver con la herencia genética y epigenética, y también con aspectos ya al momento del nacimiento, prenatales, perinatales, postnatales, y van a tener que ver con cuestiones socioculturales, de estimulación, tanto psicosensorial como afectiva, la relación o el vínculo que se haya podido crear con los padres, pero no solo de niños, también en esta etapa adolescente y en esta etapa de juventud, ¿ok? Las posibilidades de acceso a la educación que no únicamente hayan tenido, estén teniendo en la actualidad dentro de nuestro contexto universitario, que también hayan tenido en sus etapas previas. Las cuestiones, las posibilidades nutricionales, el acceso a servicios médicos, y aquí todo esto está relacionado con aspectos culturales, psicológicos y socioeconómicos. Y bueno, además de estos factores, es importante que sepamos que en el cerebro adolescente, es decir, en etapas tantito antes de que nos lleguen al contexto de la universidad, cuando están en la secundaria, el cerebro sufre cambios muy, muy, muy significativos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no solamente es que la adolescencia es compleja, porque cuando les digo adolescencia, ¿en qué piensan? ¿Alguien? Hola, yo, cambios hormonales, cambios de humor, constantemente están irritables los chicos en esa etapa. Desinterés también puede ser un rasgo por ahí. Muchas gracias, Marta. Así es. Lo primero que dijiste, cambios hormonales, ¿no? Pensamos adolescentes, hormonas, y eso explica como un montón de comportamientos y representaciones afectivas con las que tenemos que lidiar como padres y como adultos, ¿no? Y que son complicadas. Pero no únicamente es por las hormonas, también es porque su cerebro está teniendo un proceso de readaptación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, además de que tienen una poda neuronal, es decir, todas las conexiones que no han sido afianzadas o no están siendo utilizadas se desechan, por ponérselos en palabras simples, para que puedan crear nuevas conexiones que sí les sean útiles para toda la etapa siguiente. Y es una ventana de oportunidad de su cerebro para poder tener nuevos aprendizajes. También hay un desfase en la maduración entre su lóbulo frontal, que es el que les permite razonar y controlar y tener como todo este procesamiento de las emociones, y su sistema límbico, es decir, su sistema límbico siente la emoción al 300%, ya está maduro, pero su lóbulo frontal, que es el que lo inhibe, aún no. Entonces, están muy desfasados en maduración en ese momento. Entonces, vemos que además de eso, los cambios a nivel psicológico empiezan con que están en búsqueda de una identidad personal, y esta búsqueda pues termina ya que justamente despuesito de que se nos van y se gradúan, ¿verdad? En teoría. En teoría así debe de ser, ¿no? Ya debieron de haber afianzado bastantes cosas, ¿no?
y aterrizado aspectos de su personalidad. Entonces, ya todos estos circuitos cerebrales, ya en esta etapa que están con nosotros, se empiezan a refinar y se empiezan a ser más especializados y les va a permitir que lleguen a ser adultos completamente independientes. Entonces, en esta etapa previa que lleguen con nosotros, retomando esto que les decía del desfase en la maduración, es por eso que también llegan a tomar riesgos sin importar las consecuencias. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de encajar, tienen la necesidad de saber quiénes son y pues no tienen la parte racional de procesar riesgo-beneficio, de medir las consecuencias, y además necesitan una gratificación inmediata, necesitan sentir la adrenalina, tener altos niveles de placer, dopaminérgicos. Entonces toman decisiones impulsivas, ¿no? Y cuando llega el adulto y les dice alto, se vuelven irritables. Y ya que llegan con nosotros en el bachillerato, en teoría, esto debe de haber disminuido. Deben de tener mayor capacidad para poder tomar decisiones, deben de tener mayor capacidad para poder mostrar empatía y ponerse en el lugar del otro. Su coeficiente intelectual o es decir, sus capacidades intelectuales en sí, sus capacidades de abstracción, deben ya de haberse consolidado un poquito más por lo mismo, pero su cerebro de nuevo sigue desarrollándose. Sin embargo, cuando hablamos de personas con alguna neurodiversidad, estamos hablando de que puede existir un desfase en el desarrollo de todo esto, de todas estas funciones ejecutivas, hasta de 2 años, ¿no? O más. O sea, le estoy diciendo un promedio generalizado. Entonces, las características muy particulares de cada uno de los trastornos del neurodesarrollo o neurodiversidades, sepamos que de entrada esto que es típico en un cerebro adolescente, en el bachillerato las personas con alguna neurodivergencia nos pueden llegar con un perfil más inmaduro desde aquí, ¿ok? En la toma de decisiones, en la impulsividad, en las capacidades de abstracción, etcétera, 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 ¿no? Desde ahí. ¿Qué va a influir en que se presente algún trastorno del neurodesarrollo? Bueno, existen factores de riesgo neurológico. ¿Por qué les menciono esto? Porque, bueno, decían, ¿cómo, o sea, qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos desde que empezar a ser sensibles, a ser conscientes de qué puede influir para ir detectando posibles casos a los cuales debemos de prestarles más atención desde un inicio, ¿no? Entonces, aquí vemos, así como influían en la diapositiva para el desarrollo típico, estos es lo mismo, pero ya cuando presentan alguna alteración. O sea, embarazos en donde se corre cualquier riesgo, amenazas de aborto, consumo de sustancias psicoactivas, que la madre haya tenido que consumir medicamentos por algo, que no haya sido regulado, etcétera, ¿no? El nacimiento prematuro, o sea, la prematurez está muy asociada y hay, especialmente antes de las 34 semanas, ya se empieza a considerar, y hay estudios especializados, bastantes artículos en donde se correlaciona el desfase en el desarrollo de funciones o la aparición de un déficit de atención, por ejemplo, con la prematurez.
y además de que los prematuros pueden ser más propensos a sufrir de una lesión cerebral, es decir, pueden haber tenido un pequeño derrame cerebral por lo mismo de que nacieron y su cerebro todavía no estaba muy maduro, o nació con alguna alteración, y esto también puede generar un desfase, una alteración. Otra cuestión que nos genera alerta es el perímetro craneal, si hay micro o macrocefalia, y hay estándares en los que los médicos se fijan en esto. Aquí entra el pediatra. El bajo peso al momento de nacer y las complicaciones en el periodo neonatal. Cualquier complicación, y aquí también entran, y también otro punto es si existen antecedentes heredopatológicos que demuestren patologías de ya sea neurológico o mental, y así como los factores socioeconómicos, ¿no? Como la desnutrición en los primeros años de vida. Y bueno, ¿qué son los trastornos del desarrollo neurológico? En sí son alteraciones o dificultades cognitivas y conductuales que vamos a ver por primera vez manifestadas en edades tempranas del desarrollo, como la primera infancia, la niñez o la adolescencia, pero que vamos a ver que van a tener repercusiones hasta etapas posteriores o la vida adulta, ¿ok? Son de origen neurobiológico y tienen una influencia modeladora y moduladora del ambiente. Y van a verse van a verse repercusiones en el funcionamiento tanto personal como social, académico y el rango de los es muy amplio y puede variar desde limitaciones específicas del aprendizaje hasta en el control de funciones ejecutivas, y puede haber también deficiencias globales como en habilidades sociales o en la inteligencia. O sea, puede ser muy, muy variable. ¿Cuáles son? Bueno, la doctora Minerva ya estuvo mencionando algunos, como el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, el trastorno del espectro autista, los trastornos específicos del aprendizaje, en donde ahí entrarían, ahorita vamos a verlo de manera específica cómo se diagnostican, pero ahí entrarían lo que ya explicó como dislexias, disgrafias y discalculias. También existe la discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos motores del desarrollo, y otros trastornos del desarrollo neurológico. Esto es acorde al DSM-5, que es el manual en el cual, uno de los manuales en el cual nos basamos los profesionistas de la salud mental para poder clasificar todas las alteraciones. Y bueno, es importante tener noción de cómo se clasifican para poder hablar un mismo idioma. También es importante saber que está en constante modificación, actualización de los criterios diagnósticos. Por lo tanto, también eso nos representa un reto a todos, ¿no? Nos compete a todos, sobre todo a los que nos dedicamos a esto, pero también a los que están del otro lado para ir sabiendo cómo puede ir variando el criterio o clasificación a través del cual puedo yo, bueno, me pueden referir que alguno de mis alumnos presenta alguna neurodiversidad. Y bueno, la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual igual va, como lo mencioné, va a comenzar durante el periodo de desarrollo. Y aquí, ¿qué es lo más relevante que se incluye para el diagnóstico?
Bueno, que va a incluir limitaciones del funcionamiento intelectual, como dice su nombre, pero también ya en el diagnóstico se consideran limitaciones en el comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico, ¿ok? Y también posteriormente, esto también es importante conocerlo, si bien hay los trastornos del neurodesarrollo son, como dicen, por su origen neurobiológicos, también pueden ser causados por una cuestión secundaria posteriormente, es decir, por una lesión cerebral grave durante el periodo del desarrollo. Entonces ahí se puede diagnosticar un trastorno neurocognitivo, ¿va? Entonces estos son las tres cosas importantes que vamos a ver en la discapacidad intelectual dentro del diagnóstico, porque antes en la discapacidad intelectual únicamente se consideraba, pues tiene un coeficiente intelectual bajo, ¿no? Ahora ya no, ahora ya tenemos que ver que realmente la persona, o bueno, considerar cómo es su funcionalidad, su capacidad de independencia allá afuera y en la vida cotidiana y su capacidad para lograr adaptarse a situaciones o contextos sociales también en el día a día. Dentro de los criterios y características diagnósticas en las deficiencias que pueden tener las funciones intelectuales, implican componentes de razonamiento, juicio, resolución de problemas, planificación, etcétera, y componentes de comprensión verbal, pensamiento abstracto, razonamiento cuantitativo, perceptivo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que el especialista, en este caso sería psicólogo, neuropsicólogo, va a determinar mediante el uso de la valoración clínica y cualitativa, y lo reporta para que el médico pueda hacer la integración. ¿Y a qué nos referimos con la cuestión de funcionamiento adaptativo? Bueno, además de la parte conceptual académica, que es lo que le va a permitir como desarrollar todos los conocimientos, en la parte social está que pueda desarrollar empatía, comunicación interpersonal, habilidad para hacer amigos, el juicio social, todo lo que conocemos como teoría de la mente y cognición social. Y en la cuestión práctica está pues el cuidado personal, responsabilidades en el trabajo, autogestión del comportamiento, el ocio, organización de tareas, etc. En el trastorno del espectro del autismo, antes, porque yo podría atreverme a decir que estas prevalencias pues no son del todo certeras. ¿Por qué? Porque pues han ido, pues ha habido pues justamente factores socioculturales que se han modificado bastante en los últimos años, pero bueno, en la última edición del DSM-5 se reporta que el 1% de la población infantil y población adulta a nivel mundial presenta algún trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son las consecuencias funcionales del trastorno del espectro autista? Pues bueno, vamos a ver que lo que ya mencionaba la doctora Minerva, va a haber impedimentos del aprendizaje, posiblemente, recordemos que es un espectro, toda la neurodiversidad en sí es un espectro. ¿Por qué? Porque varía, en cada individuo es diferente. Entonces va a impedir el aprendizaje debido a la escasa interacción social con sus compañeros, ¿no? Entonces en situaciones en donde deba de generar un trabajo en equipo, etcétera, etcétera, no va a poder afianzar esto. También
en casa el hecho de que haya insistencia en las rutinas o la poca flexibilidad mental no va a permitir que haya cambios. Esto puede llevar a que no tengamos que ser muy sistemáticos y pues nos puede llevar a una cuestión, perdón, permítanme un momento. Ya. Esto nos puede llevar a una cuestión que no flexibilice el que se adapte, ¿no? Y también la sensibilidad sensorial, pueden ser hipersensibles o hiposensibles. Entonces, pues si son hipersensibles, bueno, hipersensibles a los ruidos, cuando están dentro de un aula, tendencia a aislarse, a no tolerar como el no poder concentrarse por lo mismo, no poder dormir porque quedaron como con todo este sistema nervioso activado debido a que tuvieron una alta exposición y pues no les fue funcional durante su día y por ende el proceso de aprendizaje se vio impactado. Las habilidades adaptativas también se pueden ver por debajo del coeficiente intelectual. Existe correlación o puede haber también TA y un bajo coeficiente intelectual. Esto va a depender de los niveles y de lo que arroje la valoración diagnóstica. Y también puede haber importantes dificultades para planificar, organizar y enfrentarse a los cambios que impacten negativamente en los logros académicos. Trastorno específico del aprendizaje. Bueno, vamos a ver a nivel mundial entre el 5 al 15% de los niños en la edad escolar y 4% de los adultos. Y vamos a ver que hay lo que les mencionaba, puede ser aquí la persona va a tener dificultades para poder de manera específica percibir o procesar información eficientemente y con precisión en una de estas tres áreas, en una o más de estas tres áreas, ¿ok? Y dentro del diagnóstico vamos a ver que se va a encontrar por debajo de la media para su edad y con un esfuerzo muy, muy extraordinario va a lograr un nivel aceptable, así como ahorita en el ejemplo que leyeron de las letras movidas, que era una representación de cómo ve una persona con dislexia, fue una lectura aceptable, ¿no? Y le requirió un esfuerzo extraordinario. Logró leerlo, pero en realidad fue muy, muy complejo. Entonces, estas dificultades pueden durar toda la vida y pueden impactar en actividades que van a depender de donde se ven implicadas estas actividades, estas habilidades, perdón. Y ¿qué otra cosa es importante? Para el diagnóstico de esto, se debe de dar tiempo a que el cerebro madure, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, y esto es algo que me ha tocado ver en el ámbito privado, en la práctica clínica pensamos que únicamente porque cambiamos las letras, las rotamos, las invertimos, ya estamos hablando de una dislexia, ¿no? O sea, aquí podemos rotar, cambiar, invertir las letras por 1000 razones, ¿no? Inclusive en niños con déficit de atención, la impulsividad los lleva a no hacer un adecuado análisis, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de errores que se consideran al momento de estar realizando un análisis ya cualitativo y fino, y ahí es en donde entra como la importancia de realizar una adecuada valoración
por parte del especialista. Pero cuando yo les digo que darle chance al que el cerebro madure, también me refiero a que el niño de manera natural debe de ser capaz de aprender o de consolidar estas habilidades de lectoescritura hasta después de los 7 años. Entonces, no porque en la etapa preescolar o en primer año de primaria esté aprendiendo más lento, significa que ya nos estamos enfrentando con esta problemática. Recordar que cada persona es distinta. Ahora también, si hay cosas o cuestiones que no se enseñan bien, de nuevo me remonto a los factores que hablábamos en un principio que influyen en el neurodesarrollo. Y que ahorita, por ejemplo, con aspectos de pandemia, nosotros vamos a ser profesores en algún punto de los niños que durante la pandemia estuvieron que cursaron, vaya, primero de primaria en el aula, ¿no? Que diga en casa, no en el aula. Entonces, no sabemos, vaya, qué estrategias se vayan a retomar de aquí en adelante. Esperemos se logren compensar. Supongo que también muchos sí lograron realizar adecuaciones, pero vamos a tener una diversidad de cerebros nada más por factores ya culturales, ¿no? No nada más los genéticos. Entonces, esto también lo vamos a tener que considerar. Lo tenemos que empezar como a pensar, porque el tiempo pasa muy rápido y esos chicos van a llegar a bachillerato más rápido de lo que ustedes piensan. Entonces, no necesariamente significa que nacieron con esta falta de capacidad. Algunos posiblemente sí, ¿no? Para poder aprender. Puede ser que lo hayan aprendido de una manera distinta o no lo hayan consolidado bien y el cerebro haya automatizado los procesos de esa manera, ¿no? Sin hacer un análisis adecuado. Específicos en donde tenemos que ver que sí o sí existan, es que hay una dificultad en el aprendizaje y utilización de aptitudes académicas, ya sea por lectura imprecisa o lenta y con esfuerzo, problemas con la expresión, dificultad en la comprensión lectora, dificultades ortográficas, problemas con la expresión escrita, conflicto para dominar datos numéricos o de cálculo y dificultades con el razonamiento matemático. Estos son los criterios para diagnosticar los trastornos específicos del aprendizaje y se pueden ir retomando trastorno específico del aprendizaje en la lectura y con dificultad en la precisión, ¿no? Y ya a partir de eso se puede tener mayor conocimiento de qué es lo que tiene el alumno. Esto tiene que ver con lo que les acabo de decir. Es por eso que los que estamos involucrados en el diagnóstico de esto, conozcamos, además de la evaluación clínica, tengamos la historia académica, tengamos informes escolares, los resultados de las pruebas, etcétera, ¿no? Como les decía, las dificultades deben de comenzar en la edad escolar, pero debemos esperar a que el cerebro madure y aquí sí tenemos que también ser bien conscientes para el diagnóstico que no haya una discapacidad intelectual de por medio y que también previo tenemos que descartar que no haya un trastorno visual o auditivo, es decir, que la persona vea y escuche bien, ¿no? En muchas ocasiones puede tener que ver una cuestión sensorial primaria que esté generando esta situación. Aquí preguntaban hace rato, por ejemplo, ¿qué hacemos ok, la persona no puede aprender matemáticas, entonces no enseñamos matemáticas? No me acuerdo exactamente cómo fue la pregunta, ¿no? ¿Cómo enseñamos las matemáticas? Bueno, justamente parte de lo de
la intención de establecer un perfil cognitivo o este diagnóstico tiene esa intención que a través de ver hasta dónde el paciente puede, bueno, la persona puede llegar, se le enseñe lo que puede, se le enseña en el nivel en el que está, y no se le enseñe el objetivo que la escuela tiene que alcanzar, ¿no? ¿Te pasó un momento del audio? Sí, ya te escucho. Una disculpa. Y bueno, la cuestión de hiperactividad, nos vamos con un aproximado de 8% de la población infantil en México, 5% a nivel mundial. Y 4.4 a nivel mundial, lo cual es mucho, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a ver cuando nos lleguen los diagnósticos? A ver. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No me he desconectado, Fer? ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos a ver cuando nos lleguen los diagnósticos? Bueno, vamos a poder encontrarnos que la persona va a poder tener síntomas con predominio de inatención, y esto es más común en las niñas que en los niños, pero bueno, también se puede dar en los niños. Puede ser que tengan predominio hiperactivo impulsivo, o puede ser que sea combinado, ¿ok? Ya más o menos Minerva les mencionó esto hace un momento, pero también otra cosa que rescato de aquí es que conforme se va pasando la etapa adulta, los síntomas de hiperactividad disminuyen y los síntomas de inatención se quedan o se exacerban más, ¿va? Y también dentro del diagnóstico vamos a poder ver que existe una cuestión de leve, moderado o grave. Y bueno, ¿qué pasa o qué tenemos que considerar? Cuando existe alguna interferencia dentro de los aspectos de alteración, dentro de alguna interferencia en la alteración de los factores que yo les mencioné en un inicio, la autonomía y el futuro del niño va a quedar comprometido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que buscar? La atención primaria. ¿Cuál es el objetivo de esto? La prevención. Entonces, no solamente la prevención por medio de la administración de vacunas, etcétera, etcétera. No, pues, a ver, permítanme un momento, por favor, ¿sí?
En lo que regresa la doctora Cintia, comparto nuevamente el enlace de registro por si alguien quiere aprovechar este momento, si no lo ha llenado, para llenarlo. Ya, perdón. Complicaciones técnicas. ¿Ya me escuchan bien? ¿Ya nos escucha el Sí, panel? sí, ya se escucha bien. Ok, va. Entonces, no nada más es la atención primaria por medio de como el seguimiento pediátrico y la administración de vacunas, etcétera, sino la detección precoz de la patología. O sea, ese es nuestro reto más grande, ¿no? La detección precoz. ¿Qué pasa si esto no sucede? Bueno, pues se van a retrasar las intervenciones que van a permitir mejorar el pronóstico de todas estas características que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema nervioso central va a tener una mejor probabilidad de poder crear neuroplasticidad entre más temprano se inicie. ¿Por qué? Porque aún no hay funciones desarrolladas, apenas se están adquiriendo, ¿no? Además de que, pues bueno, hay mayor oportunidad de generar este crecimiento neuronal. Pero bueno, ¿por qué es tan compleja la detección? Porque cualquier trastorno, síndrome o alteración, ¿cómo es que nos damos síntomas? Los podemos como clasificar o decir que son unos indicadores negativos que van a evidenciarnos que hay una alteración. Entonces, en los trastornos del neurodesarrollo, mucho antes de que aparezcan estos síntomas y comportamientos específicos que nos van a ayudar a diagnosticar sindrómicamente el cuadro, es decir, con estos síntomas yo me refiero a todo lo que les acabo de comentar que podemos ver o que se toma en cuenta para el diagnóstico, y que la doctora Minerva también lo mencionó, y que, por ejemplo, en un trastorno del espectro autista vamos a ver alteraciones en la comunicación social, vamos a ver estereotipias, o sea, es lo que vamos a ver en la persona, ¿no? Mucho antes de eso, hay procesos de desarrollo internos que ya están alterados en la persona y que van a pasar desapercibidos por el adulto. Entonces, el niño está en contacto con estos procesos alterados desde su primer año de vida, primer año y medio de vida, y nosotros no vamos a estar 100% consciente de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? O sea, ¿qué tenemos que empezar a cambiar? Uno, pensar al momento de que ya empiezan a aparecer estos síntomas que son más evidentes, todavía no es tarde, pero empezamos podemos entrar en una fase como de negación y decir, no, es que lo adquirió o se desarrolló por esto, ¿no? Pues no, o sea, los trastornos del neurodesarrollo no pueden ser adquiridos. En ese sentido, me refiero a que no van a aparecer de manera súbita en un niño, que su desarrollo haya sido probado como neurotípico y sin alteraciones previas durante sus primeros 2 años de vida. Entonces, es por eso que es mejor que comprendamos de manera adecuada cómo es o cómo debe de ser el desarrollo normativo que debemos de esperar en cada etapa. Sí, los primeros 2 años de vida, 3 años de vida, súper significativos, sí, pero también dentro de la adolescencia y la juventud, que es a lo que nosotros nos estamos enfrentando en este momento, ¿no? Con lo que nosotros estamos lidiando. Que sí y que no debemos de
de esperar dentro del desarrollo normativo de los jóvenes, ¿no? Para ver antes de querer nada más ver banderas, ver los síntomas, primero ver que sí tengan lo que debe de ser normativo y sano para ellos, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante saber en cuestión diagnóstica? Bueno, que en nuestro contexto latinoamericano aún nos enfrentamos a un montón de barreras legales, organizativas, culturales y de conocimiento que van a obstaculizar de manera importante este proceso de detección diagnóstica, ¿no? Legalmente, para empezar, no existen protocolos activos de seguimiento y control del desarrollo que sean obligatorios para la aplicación por parte de los especialistas médicos y que supervisen el ámbito pediátrico del desarrollo infantil. Si bien en México se ha avanzado, ya se han propuesto por parte del doctor Antonio Rizzoli, en el IMSS ya se tiene justamente el programa de Empieza Temprano, se ha capacitado sobre la EDI, etc. Aún así no es algo que vaya, requiere mucho trabajo y requiere mucho protocolo, mucha estandarización. Y aún así, ¿cuántos de los de aquí presentes conocen, por ejemplo, que eso existe, ¿no? Que hay acceso a eso. Y conocen como lo que eso ofrece y la información, vaya ya, que la lean, que la hayan revisado. Entonces, a eso voy. No hay esa supervisión y ese seguimiento como podríamos tenerlo en el sentido de las familias para la detección, ¿no? De alguna dificultad del desarrollo. Lo que lleva a que se dé la búsqueda de alternativas que no se dé la búsqueda de alternativas de orientación y evaluación adecuadas. Y luego, cuando lo hacen, a lo mejor no existe el conocimiento y los procesos de orientación adecuados por parte de los especialistas de la salud y de la educación a los cuales se acercan. Entonces, por eso inicié esta plática diciendo que bueno que estamos todos aquí, ¿no? Porque los de la educación también somos muy importantes dentro de la orientación que les podemos dar a los especialistas y a las familias, perdón. Y en verdad, a pesar de que hablamos que lo idóneo son los primeros años de vida, en muchas ocasiones se dan hasta momentos mucho más tardíos. Y se dan ahorita que tuvieron a los hijos en casa y los estuvieron viendo con las dificultades, porque los tuvieron 24/7 ahí, al momento de aprender o de quedarse quieto o de organizarse, y ya se lo cuestionaron, ¿no? Entonces, es bien importante esa parte. Y bueno, si una vez que hayan podido, la familia haya recibido bien el diagnóstico, entonces ya viene el peregrinar por diferentes especialistas, procedimientos, pruebas, evaluaciones, hipótesis, y en muchas ocasiones vienen a equivocaciones, no solo en el diagnóstico, sino en las formas de intervenir. Entonces también ahí es bien importante que sepamos cuál es ese proceso y nos pongamos de acuerdo. Evidentemente, cuando yo les hablo de esto, es un mundo, ¿no? O sea, los que estemos dedicados a la neurodiversidad de manera general, podemos hablar de cuál es el proceso de manera general, pero hay especialistas dedicados únicamente a autismo, únicamente a déficit de atención, únicamente a trastornos específicos del aprendizaje, y son equipos multidisciplinarios. Entonces, ir refiriendo e irnos involucrando cada uno desde lo que hacemos es lo fundamental para que las familias no tengan que pasar por este último paso y acompañarlos manteniendo una comunicación adecuada. Dentro de las acciones y soluciones, es decir, ¿qué podemos hacer?
bueno, evaluación del desarrollo, como les decía, más que ponerles etiquetas al problema, es buscar o fomentar que de manera constante se estén realizando no únicamente evaluaciones académicas, sino también de estos hitos que debemos ir alcanzando para ver si, si el niño va teniendo las habilidades esperables y si no empezar a intervenir, ¿ok? O atender. ¿Y qué sí podemos hacer como profesores? Bueno, tener conocimiento de esas escalas o checklists que son especializados y que muchos van dirigidos a nosotros como maestros, que nos ayudan en la infancia a predecir un cuadro futuro, pero en la adolescencia y juventud ayudan a dar seguimiento a la sintomatología y detectar comorbilidades. Entonces, en muchas ocasiones los especialistas de la clínica enviamos escalas para ustedes para que nos hagan ver su perspectiva y de verdad el que ustedes conozcan los ítems, sepan qué estamos buscando, las sepan contestar de manera objetiva o digan, estén empapados de esto, ya con estos temas, a lo mejor van a ver estos focos rojos desde antes y digan, pues creo que esto va por acá, lo refiero y empiezo a comunicarme, ¿no? O sea, pongo más observaciones, irnos capacitando en todo esto puede ser de mucha funcionalidad desde el área de la educación. ¿Quiénes vamos a entrar dentro del proceso diagnóstico? Bueno, un montón de personas. Al final, los médicos son los que van a dar la etiqueta final, ¿no? Pero van a entrar humanas, psicopedagogos, psicólogos. En médicos hablamos de neurología, psiquiatría, neurofisiología, neuroanatomía, genetistas. Todos estos pueden ser parte del equipo multidisciplinario. El diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo es exclusivamente clínico. No existe ningún marcador biológico para el diagnóstico, es decir, está compuesto de síntomas nucleares, como los mencionábamos, y de la repercusión funcional que pueden llegar a tener estos síntomas en la persona. ¿Por qué? ¿Qué tan importante es el médico en el proceso de la detección? Pues súper importante. A veces también todavía existe este estigma de... ¿me siguen escuchando? Sí, todavía escuchamos. Ok, gracias. Todavía existe este estigma del médico o el miedo, ¿no? Pero el médico neurólogo, neuropediatra, psiquiatra, va a hacer una exploración física general, puede ver todo esto, que tumores, enfermedades neurodegenerativas, va a descartar aspectos dismórficos, etcétera, y él es quien va a referir con las demás personas para la evaluación neuropsicológica, psicopedagógica, para las pruebas complementarias, en donde podemos hacer el análisis de la clínica sanguínea, él va a hacer el análisis de la clínica sanguínea, la valoración auditiva que les mencionaba, puede mandar a hacer un electroencefalograma, porque en muchas ocasiones esos trastornos del neurodesarrollo pueden presentar actividad epileptiforme como parte del cuadro. Si lo considera necesario, acorde a esa primera evaluación, puede mandar a hacer una resonancia magnética craneal, justamente para descartar los tumores, alguna lesión en el sistema nervioso, o referir con genetista, ¿no? Y esto va a permitir poder hacer el diagnóstico diferencial entre la parte normotípica, los trastornos del neurodesarrollo, enfermedades médicas y trastornos psiquiátricos, sin olvidar que puede haber comorbilidad entre todo esto. Y dentro del objetivo del diagnóstico, pues
no solamente está el diagnóstico diferencial y etcétera, ¿no? Cuando ya entramos los neuropsicólogos y psicólogos, psicopedagogos, terapeutas de la comunicación humana, pues vamos a determinar el perfil cognitivo y a partir de esto vamos a poder proponer procedimientos terapéuticos y de habilitación para poder tener la predicción adecuada y un abordaje, un pronóstico y un abordaje adecuado. Entonces, el papel de, bueno, no voy a saltar esta porque ya se me acabó el tiempo. ¿Qué vamos a hacer dentro de la intervención después del diagnóstico? Bueno, pues vamos a ver que vamos a buscar que haya una entrada precoz en el programa de intervención. A lo mejor no necesitamos esperar un diagnóstico, la etiqueta final definitiva, porque como ven pueden ser un montón de estudios hasta genéticos, pero si ya tenemos el perfil cognitivo podemos empezar a trabajar por otra parte del equipo interdisciplinario, ¿no? El programa de intervención va a ser individualizado. Debemos de considerar los intereses y motivaciones de la persona y se tiene que traducir las necesidades en los niveles, en el nivel que él pueda llegar a alcanzar. La doctora Minerva ponía el ejemplo del ábaco. Eso puede ser un medio externo concreto a través del cual él aprenda, pero nosotros como maestros tenemos pues, una formación pedagógica. Entonces, si nos llega un informe de un perfil cognitivo y leemos, nos damos el tiempo de leer ese informe y conocemos cómo aprende esa persona, se nos pueden llegar a ocurrir medios a través del cual lo podamos ayudar, que van a ser distintos. No tengo estipulado o esperado para toda la clase, pero va a alcanzar un aprendizaje a su nivel, recordando que lo que estamos buscando es que sea funcional, ¿ok? Hacia las matemáticas, por ejemplo. Si yo soy maestro de matemáticas, pero los demás profesores van a tener objetivos distintos. Entonces, posiblemente en otras materias va a tener un desempeño más sobresaliente o más acorde a lo esperado en el programa en el que está. Por eso, también el trabajo con los especialistas es importante a la par, si está yendo a terapia, es importante porque se realiza un programa de intervención sistemático con objetivos concretos, medibles, evaluables, y se busca que lo que aprende en terapia se generalice a sus demás entornos. Entonces, eso también se va a reforzar con lo que ustedes puedan estar viendo en la escuela y se incluye a la familia en el tratamiento, dándole un papel activo durante todo el proceso. ¿Qué hacemos? Entonces, por último, ¿qué tenemos que hacer en la universidad? Orientar, sensibilizar, concientizar, psicoeducar, adecuar, incluir, flexibilizar y acompañar. O sea, eso es como todo lo que sigue, ¿no? A la familia, a los alumnos, a las personas con alguna neurodivergencia, a toda la comunidad en sí. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora Cintia, por su participación. En este momento abrimos espacio para una o dos preguntas, ya sea por el chat o por micrófono. ¿Alguien que tenga alguna duda o un comentario? Bueno, si me permiten hacer un comentario, yo solamente pues agradecer a la doctora Cintia, creo que su ponencia muy completa, muy explícita y esperemos que a todos nos ayude a comprender más estas entidades y poder ser más empáticos con nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
¿Algún comentario, pregunta más? Si no es así, entonces voy a permitirme compartir la constancia de la doctora Cintia. Por parte del proyecto Entender y la Universidad de Colima se extiende el presente certificado a Cintia Raquel García Escarpita Ferrer por cuanto ha participado en calidad de ponente en las jornadas de sensibilización de la neurodiversidad con la conferencia El proceso de detección, diagnóstico y abordaje en la neurodiversidad, profesionistas involucrados y la importancia del trabajo multidisciplinar realizada el día de hoy. Y se otorga por la Universidad de Colima y también es firmado por la coordinadora del proyecto Entender desde la Universidad de Coventry. Muchas gracias, doctora, por su aportación. Y también agradecerle a todos y todas su participación el día de hoy, por estarnos acompañando. Creo que tenemos un último comentario de María Chávez, o Mari Chávez, que tiene levantada la mano. En lo que vemos si se da el comentario, nada más recordarles que las siguientes... adelante. Bueno, pues primeramente felicitar a las ponentes que estuvieron excelentes. Nos da mucho gusto que desde la fundación vemos que coinciden todos los conceptos y todos la apreciación que hacen de estos trastornos tan complejos. Tienen un conocimiento perfecto. De verdad, aplausos para las dos expositoras que fueron maravillosas. Y pues para la universidad, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir todo este conocimiento. Cuenten con la Fundación Tato. Aquí tenemos muchos ejemplos donde los maestros pueden venir a aprender y a corroborar el conocimiento que las doctoras han estado transmitiendo el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias por la aportación y por compartirnos. Nos daría mucho gusto también trabajar junto con ustedes, por supuesto. Y finalmente recordarles que la siguiente sesión va a ser el miércoles, me parece que es el miércoles 23, sí, el miércoles 23 de marzo, y que estaremos iniciando las actividades a las 8 de la mañana y terminaríamos a las 10, pero empezaríamos más temprano en esta ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día.